alguna cosa? No. Ya, doctora. Ya. Buenas tardes para todos. Hoy es 20 de febrero. La Asociación Colombiana de Infectología, capítulo Antioquia, quiere darle la bienvenida. Gracias por unirse hoy con nosotros. Queremos hacer un evento muy dinámico, muy especial. Sé que han visto muchos eventos últimamente invitándolos a vacunarse y realmente esa es la invitación, invitarlos a todos a que nos unamos a esta campaña de vacunación. Esta va a ser la campaña de vacunación más grande que ha tenido Colombia en toda su historia, puesto que vamos a seguir manteniendo el plan de inmunización normal que tenemos, más una campaña histórica de COVID que nos va a ayudar muchísimo en la reactivación económica y en volver a actividades probablemente que antes no podíamos hacer. Entonces tenemos mucha fe y mucha esperanza en esta vacunación. Sin embargo, es obvio que cuando uno aplica un medicamento masivamente, pues puede haber muchas consultas asociadas a eventos adversos que cualquier medicamento puede producir. Asimismo, las vacunas tienen eventos adversos y eso pues todos lo sabemos y son mínimos y son muy raros, pero cuando usted aplica vacunas de forma masiva, pues está aplicándole a millones de personas, pues eso acarrea consultas médicas y todos los que trabajamos en salud debemos estar preparados para atender esto. Hoy estoy muy bien acompañada, quiero agradecer a todos los panelistas de esta tarde. Vamos a compartir con ellos charlas pequeñas, pero muy importantes, y luego ustedes van a tener oportunidad de escuchar las respuestas a sus preguntas. Quiero decirles que hay el chat que pueden utilizar para ir escribiéndonos sus preguntas y al final de las 4 charlas vamos a hacer un espacio para responderles. Entonces, estamos acompañados hoy de 4 panelistas. Vamos a hacer primero cada charlita de 10 minutos y luego ya nos vamos a las preguntas. Entonces, bienvenidos todos. Vamos a empezar entonces con el doctor Iván Rodríguez. El doctor Iván Rodríguez es especialista en enfermedades infecciosas, trabaja en el Hospital San Vicente Fundación, es egresado de la Universidad de Antioquia y hace parte de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Infectología. El doctor Rodríguez hoy nos va a hablar de efectos adversos esperables en vacunación por COVID, cómo abordarlos en la atención médica. Bienvenido, doctor. Bueno, buenas tardes. Voy a compartir mi presentación. Vamos a hacer pues una actividad rápido como lo mencionaba la doctora. Entonces vamos de una vez a iniciar. Creo que ven mi presentación. Listo. Sí, señor. Perfecto. Entonces lo primero es cuando leemos los estudios y ahora que vamos a tener disponible mucha información de vacunas con todo lo que nos va llegando, es tener en cuenta 2 conceptos grandes. Uno es el de la reactogenicidad y el otro es el de los efectos adversos o también como de vigilancia en seguridad. Estas 2 cosas son diferentes y muchas veces en las publicaciones nos hablan de eficacia y seguridad y en el ítem de seguridad como que nos revuelven todo y combinan todos los elementos, pero es importante tener en cuenta que son 2 cosas diferentes. Yo me voy a referir en estos minutos solamente a la primera, a la reactogenicidad. Reactogenicidad se refiere a toda manifestación física de la respuesta inflamatoria posterior a la vacuna, y esa respuesta física a la respuesta inflamatoria puede ser a nivel local o sistémica. Local, lo que ya muchos conocen, el dolor, el enrojecimiento, el edema o la induración en el sitio de inyección. Sistémicos, por ejemplo, la fiebre, las mialgias, la cefalea o los brotes. Ahora, cuando hablamos ya de efectos adversos como tal y nos metemos en lo que es seguridad, estamos hablando de todos estos eventos adversos que potencialmente se pueden causar
en el momento después de la vacunación, puede ser de manera temprana o tardía, y ahí es donde entran a evaluarse las reacciones anafilácticas, por ejemplo, enfermedades que son ocasionadas por la vacuna o eventos autoinmunes. En general, los estudios clínicos se encargan de evaluar la reactogenicidad y la seguridad también, pero es la farmacovigilancia la que posteriormente se va a dedicar a hacer el seguimiento de todos estos eventos adversos. Ya con los datos que existen actualmente sobre las vacunas contra SARS, se sabe que 80-89% de las personas vacunadas presentaron al menos un síntoma local y que más o menos entre un 55-83% presentó al menos un síntoma sistémico, lo cual revela que es bastante frecuente la presencia de eventos por reacción a la vacuna. Ahora, que una vacuna tenga demasiada reactogenicidad implica que va a tener menor aceptación. Y en los diseños de las vacunas siempre se trata de que la reactogenicidad sea lo menor posible. Obviamente, dependiendo de la vacuna que se esté diseñando, algunas van a tener más o menor reactogenicidad. Todo parece, hasta lo que va con estas vacunas estudiado, que estas vacunas para SARS pues tienen una importante reactogenicidad. Un concepto importante es que la reactogenicidad no es igual a la inmunogenicidad. El hecho de que una vacuna presente muchos eventos de reacción inflamatorios por la vacuna no es igual a la inmunogenicidad, que a veces esto pues suele confundirse. Una persona puede pasar sin ningún evento de reacción local o sistémico e igual generar inmunogenicidad. Vamos a repasar rápidamente cómo una vez se aplica la vacuna, ven ustedes ahí cómo se aplica la inyección, hay la lesión tisular, hay una lesión tisular. Entonces, ingresa el antígeno, va a haber un estímulo a nivel local de reclutamiento de las células inmunes, ¿sí? Todos estos antígenos vacunales voy a ponerles un puntero. Todos los antígenos vacunales son reconocidos como potenciales patógenos o señales de daño, que lo que van a hacer es hacer que se recluten células inflamatorias y se produzcan vasodilatadores y citoquinas. Todo eso va a llevar a una reacción local que produce pues dolor, enrojecimiento y edema. Posteriormente, esta reacción local pasa a ser una reacción sistémica y es ahí donde todos estos factores pasan a la circulación, se producen otros factores adicionales que son los que van a llevar a que se produzcan los síntomas generales. Vamos a verlo un poco más en detalle. Aquí, por ejemplo, vemos cómo se está inyectando en el músculo. Aquí hay una ampliación y ven cómo la aguja entra al músculo. Lo verde son los antígenos. Estos antígenos son reconocidos por los diferentes receptores de patrones, que lo que van a hacer es que se activen todas estas células aquí, por ejemplo, mastocitos, monocitos, macrófagos, que van a liberar muchas sustancias solubles y vasodilatadoras. Esto ocurre rápidamente, en 3 a 6 horas posterior a la vacuna. O sea que en 3 a 6 horas ya está iniciando este proceso. Viene el reclutamiento de otras células, ya entran aquí neutrófilos, monocitos, linfocitos, se liberan citoquinas y prostaglandinas y se va a generar una reacción local que va a producir dolor. Un dolor que aunque tiene un umbral, pero que rápidamente puede causar por la ruta neural rápida ya malestar general. Luego viene el paso a la circulación de todas estas citoquinas y todas estas proteínas de fase aguda que empiezan a producirse, y viene ya la respuesta humoral lenta, que lo que va a hacer es que va a haber una respuesta o un estímulo a nivel del sistema nervioso central, que es lo que va a ocasionar que se produzca entre 1 a 3 días después la fiebre y el malestar general. Todo esto es un cuadro que más o menos va a resolver en 5 a 7 días. Los factores que afectan la reactogenicidad no solamente dependen de la vacuna, sino que hay factores que también dependen del individuo o de la forma en que se administró. Entonces, de la vacuna rápidamente, por ejemplo, la ruta de inyección, las intramusculares son menos reactivas, por ejemplo, dependiendo de qué ayudantes tenga la vacuna o la cantidad del antígeno que tenga. Entre más antígeno, por ejemplo, va a haber más reacción. El número de dosis también, generalmente con una segunda dosis puede haber más reactogenicidad. En el huésped hay algunos factores también intrínsecos al huésped, por ejemplo la edad, donde los jóvenes tienden a tener un poco más de síntomas sistémicos. Es frecuente ver más síntomas sistémicos, y las personas de más edad tienen menos efectos sistémicos, pero un poco más locales. Y factores de la administración, por ejemplo, el tipo de la jeringa, el largo, la forma de la jeringa, que se aplique muy lentamente, o de diferentes rutas de administración. Entonces son diferentes los factores que pueden afectar la reacción, y eso explica en parte por qué difiere también de un individuo a otro.
Normalmente, y ustedes lo ven acá, esto es tomado de la OMS, muchas otras vacunas producen reacciones locales. Entonces ustedes ven aquí diferentes tipos de vacunas y cómo pueden producir reacciones locales. Por ejemplo, BCG en un 90-95% produce reacciones locales, pero también reacciones sistémicas. Ustedes ven cómo DPT puede hasta el 50% causar fiebre. Lo mismo pasa con las reacciones pues ya graves, que esas no voy a profundizar en ello, pero muchas otras vacunas también producen reacciones graves. Entonces esto no es una cosa exclusiva, obviamente, de esta vacuna, sino hay que recordar que todas las vacunas tienen cierto grado de reacciones locales o sistémicas. Vamos a entrar específicamente y rápidamente. Este es el artículo de la vacuna de Pfizer, en donde quería mostrarles, ellos evalúan los eventos adversos locales sistémicos, los solicitados y no solicitados, o sea, los que, digamos, la gente también podía reportar, qué tanto las personas utilizaron antipiréticos en los primeros 7 días, y ven cómo, pues, en este gran estudio se pudo graduar de diferente manera los eventos, y esto me parece importante para las personas que atienden. Entonces, vemos cómo el dolor puede ir desde leve, moderado, grave o un dolor ya que potencialmente va a alterar la persona y requiere atención médica, y lo mismo para el edema y para el enrojecimiento. Entonces ven ustedes como una forma de clasificarlo puede ser un dolor que no interfiere con la actividad, o que interfiere con las actividades, o que va a prevenir o va a alterar las actividades diarias, o el dolor que ya requiere ir a urgencias o que se hospitalice la persona. En cuanto al edema y el enrojecimiento, la extensión de siendo leve hasta 5 centímetros, más de 5 centímetros moderado, después de 10 centímetros grave, y ya lesiones como la necrosis, bueno, como vemos en esta imagen, que ya pues, son lesiones grado 4. Entonces es una forma de clasificarlo y así se hizo en los estudios. En los eventos locales, ¿qué se vio? Ustedes ven aquí que el 83% de las personas que recibieron la vacuna, esto es en el grupo de 16 a 55 años, presentó alguna reacción. En el grupo de los mayores de 55, el 71%. O sea, fue más frecuente los eventos locales de reactogenicidad en las personas jóvenes. También ven que, por ejemplo, otros eventos como el enrojecimiento y el edema también se presentaron, pero fueron mucho menos frecuentes en todos los grupos, tanto en los menores como en los mayores, tanto como en la primera dosis como en la segunda dosis. Sin embargo, pues lo que sí se ve claramente es el dolor, es el evento de reacción más frecuente, es un poco más frecuente en las personas entre los 16 y los 55 años, y para lo que ellos vieron en reacciones locales, fue más frecuente verlo en la primera dosis que en la segunda dosis, pero ahora vamos a ver cómo esto cambió en los sistémicos. En general, lo que se cataloga como dolor grave, según la clasificación que le mostré, fue muy poco común, menos del 1% presentó una reacción catalogada como grave, y hubo menos dolor en los mayores de 55 años, no hubo reacciones graves de tipo 4 en respecto a estos eventos locales. Los eventos sistémicos, vómito, diarrea, cefalea, fatiga, los escalofríos, un dolor muscular nuevo grave, o que presentaran dolor articular, también se gradúan. Entonces los tenemos leve, moderado, grave, y ya los grado 4, pues, o potencialmente, pues, que van a alterar la vida. Y aquí ustedes ven la intensidad, estos como el vómito y la diarrea, según las veces en que se presenten, o la necesidad de atención médica como la hidratación, por ejemplo, o los eventos que son, digamos, subjetivos, según si interfieren o no con las actividades diarias, o que finalmente requieran atención médica. Entonces vemos cómo entre 16 y 55 años, con la primera y la segunda dosis, se presentaron eventos. El más común de ellos es la fatiga. Ven cómo la fatiga es el evento más común, 47% con la primera dosis, 59% con la segunda, seguido de cefalea, 42-52, después de los escalofríos, pero aquí podemos ver otros: vómito, diarrea, dolor muscular también fue muy frecuente, y aquí en estas últimas columnas vemos el uso de medicación, y cómo con la aplicación de la vacuna pues hubo mayor consumo de medicamentos, analgésicos por ejemplo, o antipiréticos, especialmente en esta ocasión de eventos sistémicos, mucho más frecuente con la segunda dosis. La fiebre se presentó en un 16%. Todos estos síntomas mejoraron entre 1 a 2 días, y no hubo, pues fue muy poco frecuente los reportes de eventos graves después de la primera dosis, solamente 0,9%. Para los mayores de 55 años, la aparición de los eventos fue similar, siendo fatiga, cefalea, escalofríos y dolor muscular lo más frecuente.
fueron más frecuentes con la segunda dosis. Vemos cómo con los eventos sistémicos son más frecuentes, aumentan con la segunda dosis. Fatiga y cefalea, los más frecuentes en todos los grupos, fiebre en un 11%, y los jóvenes fueron la población que utilizó más antipiréticos y analgésicos. El uso de medicación aumentó siempre con la segunda dosis. Otros eventos que son raros pero que tienen importancia, linfadenopatía se presentó en el 0,3% de los del grupo de la vacuna versus en el 0,1% del grupo placebo. La parálisis de Bell en 4 personas del grupo que tuvo vacuna y no se presentó ninguna en el grupo placebo. Ya como eventos relacionados graves serios, hubo 4, lesión del hombro por administración en la vacuna, linfadenopatía axilar derecha, arritmia ventricular paroxística, parestesia en una pierna. La muerte se presentó 2 en el grupo vacuna, 4 en el grupo placebo, pero ninguna relacionada con la vacuna. Eso con Pfizer, y creo que es la que más tiene información, y vemos cómo ya ven ustedes las diferentes cosas que caracterizan estas vacunas. Quería brevemente en 2 diapositivas mostrarles lo que hay de información en el estudio fase 2 de la vacuna de Sinovac, que saben que pues está próxima a llegar. Y ven la incidencia total de reacción adversa de 0 a 14 días, pues fue más o menos de 33-35% en el grupo que recibió 3 microgramos, que este es el grupo que pues, se recomienda con el cual se va a utilizar la vacuna, comparado con 22% en el grupo placebo. Y en general, aquí están todas las reacciones, tanto con las diferentes dosis. Nos enfocamos en la verde, que probablemente es la que se va a utilizar, y ustedes ven cómo el dolor se presentó en el 21% con la dosis de 3 microgramos y pues fue un poco mayor con la de 6, pero esa no la vamos a utilizar. La mayoría de las reacciones fueron grado 1, o sea, fueron reacciones leves y mejoraron en 48 horas, y ellos no reportan ningún evento adverso serio. Esta es en mayores de 60 años, donde ustedes ven cómo en el grupo de 3 microgramos las reacciones locales se presentaron en el 12%, siendo el dolor siempre el evento de reacción más frecuente postvacunal. Y aquí, en las reacciones sistémicas, la fiebre, la fatiga, la diarrea y el dolor muscular como los más frecuentes, distensión abdominal, y otros pues que ya se presentan, pero muy poco frecuentemente. ¿Qué debo hacer entonces? Siempre se va a recomendar que, ya sabiendo que estos eventos son normales, que ocurren como parte de la reacción a la vacuna, es importante reducir la ansiedad de la persona explicándole que eso va a suceder, diciéndole que probablemente con la segunda dosis estos efectos puedan aumentar, y diciéndole que la segunda dosis pues probablemente se va a requerir de pronto usar algún medicamento. Es bueno aplicar tener una buena aplicación de la vacuna, y en eso es importante, se recomienda que se utilice el brazo no dominante para no afectar la vida diaria, y que pues ya en la técnica de la aplicación se utilice la aguja apropiada. En cuanto al enrojecimiento y el edema leve, la indicación es simplemente hielo local sobre el sitio de la aplicación, y cuando se presente dolor, cefalea, fiebre y mialgias, el uso de acetaminofén, aspirina o ibuprofeno como tratamiento. Y vamos a hablar de esto ahorita en la última diapositiva. Es importante, y esto lo hablarán en la última charla, que otros síntomas como tos, disnea, rinorrea, dolor de garganta, pérdida del gusto o olfato no se deben considerar como síntomas normales de reactogenicidad post-vacunación, y pueden ser síntomas de SARS o pueden ser síntomas que estén ocasionados por una infección diferente. Ahora, sobre el acetaminofén, la aspirina y el ibuprofeno, se recomienda que sean tratamiento. O sea, si se presenta el síntoma, se puede dar el medicamento o se puede indicar que tome un medicamento, pero no de manera profiláctica. Hay datos en otras vacunas en los cuales se ha visto cómo el uso de antipiréticos, de analgésicos de AINES o inclusive de paracetamol puede afectar la disminución de la respuesta de anticuerpos. Esto no se ha demostrado con las vacunas para SARS. Falta esa información, pero sí se ha visto en reportes de otras vacunas, como la vacuna de neumococo, hepatitis, difteria, tétano, como lo ven en esta tabla, en donde el uso de ibuprofeno o paracetamol tuvo algún impacto. Esto no se ve, sin embargo, ante la falta de información, la recomendación es no utilizarlo profilácticamente, sino como una estrategia para tratamiento, en donde en otras vacunas se ha demostrado que no hay cambio en la respuesta. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Los dejo para que continuemos con las otras charlas. Iván, muchísimas gracias. Muchas gracias por la información. Vamos entonces a dar paso a nuestro segundo panelista del día de hoy,
y tenemos al doctor Eduardo Cardona Vélez. El doctor es urgentólogo, egresado del CES y trabaja en el Hospital General de Medellín. El doctor nos va a hablar ya hablamos con Iván de aquellas reacciones leves, ahora vamos a hablar de unas que son denominadas reacciones graves, y también vamos a aprovechar a comentar algo sobre las lesiones que podría ocasionar el hielo seco, dado que las vacunas de Pfizer pueden necesitar el uso de hielo seco en algunos escenarios. Entonces, bienvenido, doctor Eduardo Cardona. Vamos a dar inicio con su charla. Hola, buenas tardes para todos. Antemano, muchas gracias por la invitación al grupo de ASINT. Les voy a dar pie a la presentación. Vamos a dar inicio con su charla. Hola, buenas tardes. Muy bien, yo creo que ahí me pueden ver para que arranquemos. Entonces, sí, como nos decía la doctora María Angélica, vamos a tocar un poco lo que es los efectos graves que se pueden producir con la vacunación y cómo lo vamos a enfocar y a manejar desde el servicio de emergencias. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque obviamente es un problema al cual nos vamos a ver enfrentados en diferentes IPS, porque como nos decían ahorita la doctora María Angélica, pues es una cosa que va a ser histórica para nosotros y la vacunación va a ser de forma masiva. Entonces, ¿por qué es importante saber de eso? Porque va a haber una confusión muy grande por la polifarmacia de muchos pacientes. Vean que la primera línea son pacientes mayores de 80 años, entonces vemos que los pacientes van a tener múltiples cointervenciones. Lo otro, el espectro del diagnóstico muchas veces es amplio, entonces no sabemos si es una reacción local o esperada, como nos lo mostraba el doctor Iván, o verdaderamente estamos cursando con una presentación grave como una anafilaxia. Lo otro es que muchas veces no tenemos claros los criterios de una anafilaxia, lo cual vamos a tratar de dejar claro el día de hoy, y la terapia, muchas veces cometemos errores en las mismas y digamos que de esto va a depender que el desenlace sea el mejor para nuestros pacientes. Otra cosa que quiero tocar es que obviamente nos vamos a ver enfrentados al miedo, al pánico colectivo con el uso de las vacunas y a algo que es mucho peor para nosotros, que lo vivimos día a día, y es la desinformación tan grande que vemos en los diferentes medios de comunicación o en las diferentes redes sociales. Entonces eso va a hacer también que se nos presenten muchos más pacientes a los servicios de urgencias con múltiples síntomas, con múltiples manifestaciones. Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad de poder abordar de manera correcta a estos pacientes para dar el mejor manejo y también para poder mejorar pues como la atención y los recursos. Recuerden que nosotros nunca vamos a querer hacer daño, entonces tenemos que empezar a quitarnos el miedo y tenemos que tratar antes de fomentar que los pacientes se vacunen. Recordar para todos que es un efecto adverso y recordar que es una respuesta nociva ante cualquier medicamento, ya sea una dosis profiláctica, una dosis de tratamiento, de diagnóstico. Independientemente de la dosis nos vamos a ver expuestos a esto, pero es algo que nosotros no vamos a querer hacer de forma intencional y es algo que tampoco podemos prever en la mayoría de los momentos. Dentro de todas estas reacciones las vamos a llamar reacciones adversas medicamentosas, y de estas vamos a ver que el 30% más o menos de todas las reacciones van a ser con compromiso de piel. La mayoría, como decía el doctor Ivana, van a ser reacciones locales, pero también podemos tener reacciones mucho más extensas, donde el paciente ya pueda tener compromiso de sus mucosas o tener un compromiso más grande de otros sistemas. De estas, más o menos el 25% se presentan en los servicios de urgencias, de las cuales 13% son graves, y de estas el 5% van a desarrollar una anafilaxia. De las representaciones que nosotros vemos graves en los servicios de urgencias, el 15% requieren una hospitalización, y recordar que la anafilaxia en los documentos que hay hasta el momento sedimentados de las diferentes vacunas utilizadas en el mundo, vemos que el mayor número que vemos que ha sido con la vacuna de Pfizer ha sido hasta de 11 personas por cada millón de vacunados, pero hay reportes tan bajos hasta de 1 persona por cada millón de vacunados. ¿Eso de qué nos habla? De que verdaderamente hasta el momento, digamos que son vacunas o son sustancias y medicamentos que son seguros para nosotros.
Lo otro es que cada vez que un paciente nos presenta una anafilaxia en los servicios, pues ya sabemos que el costo en salud es bastante alto, entonces por eso nosotros tenemos que tener la capacidad de saber quién tiene o quién no tiene una anafilaxia. ¿Qué factores de riesgo tengo yo para saber si mi paciente puede llegar a tener una presentación grave o una reacción alérgica grave? Tener en cuenta los pacientes con antecedentes de enfermedades cardiovasculares, los pacientes con antecedente de asma, los pacientes con edad avanzada y los pacientes con antecedente de anafilaxia previa. Esos pacientes nosotros los tenemos que vigilar idealmente por más tiempo, ser más acuciosos con ellos a la hora de colocar nuestras vacunas. Y ya una anafilaxia como tal, ya es una reacción sistémica que potencialmente va a ser fatal, que aparece de forma súbita, algunas veces dentro de los primeros segundos, minutos después de la colocación o inoculación de una vacuna en este caso, o se puede presentar en las primeras horas. ¿Por qué se causa esto? Más que todo por reacción de mediadores inflamatorios, liberación de histamina, mastocitos, interleuquinas, basófilos, después de la colocación de la sustancia. Y ya muchas veces vamos a ver que los compromisos más grandes van a ser el compromiso a nivel del sistema nervioso central, el compromiso a nivel gastrointestinal, pulmonar, ¿listo? Y a nivel hemodinámico, que es lo más importante para nosotros. Recordar la clasificación de Held y Coombs, que siempre nos enseñaron de las 4 tipos de reacciones, donde para nosotros lo más importante es hacer la reacción tipo 1, mediada por inmunoglobulina E, que es la más temprana y en la cual vamos a impactar nosotros rápidamente en nuestro servicio de urgencias. Recordar que hay una cascada inflamatoria bastante grande, como les decía yo ahorita, con liberación de sustancias como la histamina, la triptasa, múltiples citoquinas, pero hay una reacción que se puede presentar hasta aproximadamente 4 horas después, donde ya hay liberación de citoquinas, de interleuquinas, y de prostaglandinas. Por eso muchas veces vamos a ver una reacción tan temprana como en los primeros minutos, pero también puede haber una reacción un poco más tardía, que se puede ver hasta en las primeras 4 horas después de la aplicación. No quiere decir de antemano que todo paciente que yo vacune lo tengo que dejar 4 horas, no, es tener siempre la salvedad de cuáles son esos pacientes que tienen mucho más riesgo y darle los signos de alarma a mis pacientes por si presentan alguna de estas reacciones en esta ventana de tiempo, consultar a los diferentes servicios de urgencias. Recordar, como nos decía ahorita el doctor Iván, hay reacciones leves y esperadas, que son el dolor, la tumefacción en el sitio de la punción y enrojecimiento. Esas pueden presentarse en las primeras 48 horas, o adenopatías regionales o localizadas que también pueden ser esperadas, que solitas se manejan sin ningún medicamento ni nada, sino que solitas se autolimitan. Una reacción mucho más grave, por decirlo así, que es una reacción moderada, que se presenta aproximadamente en el 10% de los pacientes, donde ya hay fiebre, mialgias, artralgias, malestar general, cefalea, vómito y diarrea, o síntomas inespecíficos, la cual la mayoría de las veces hace que el paciente tenga que acudir a los servicios de urgencias, pero si mi paciente solo presenta un episodio de vómito, si mi paciente solo presenta un episodio de diarrea, no está deshidratado o está estable, lo único que va a requerir posiblemente sea un manejo sintomático, una vigilancia en las entre la primera hora y la cuarta hora, y si mi paciente está estable, sin ninguna otra sintomatología, está tranquilo, lo podemos derivar para la casa sin ningún problema. Pero lo que más nos preocupa a nosotros serían las reacciones graves, en la cual ya hay hipotensión persistente, el paciente está desaturado, con sensación de disnea, disconfort torácico, un rash con compromiso de las mucosas, angioedema, ya sea con angioedema con o sin anafilaxia, o alteración del nivel de conciencia. Si nosotros tenemos alguna de estas reacciones graves, mi paciente debe ser ingresado de inmediato a mi servicio de urgencias en un cubículo o en una sala donde yo pueda tener monitoría constante y ya determinar el manejo o el abordaje de mi paciente. Recordar que para tener los diagnósticos de anafilaxia, pues yo tengo que tener algo que sea una presentación rápida, súbita, como hablábamos ahorita, donde haya compromiso de las mucosas o un compromiso de la piel, y asociado a eso yo pueda tener o deba tener compromiso respiratorio o hemodinámico o compromiso gastrointestinal. Esto, si a mí se me configura alguna de estas descripciones, mi paciente está cursando con una anafilaxia y yo tengo que hacer el abordaje o el manejo pues mucho más rápido con mi paciente, porque lo que hablábamos ahorita es que puede ser una presentación de vida o muerte. Clínicamente vamos a hacer como cualquier enfoque clínico de todo paciente. Obviamente, mientras yo voy tomando todos estos datos en mi servicio, tengo que tomar o hacer acciones en paralelo
porque vemos que es una enfermedad o una situación que es tiempo dependiente. Entonces, mientras yo determino qué medicamento se le aplicó, qué tomó, qué reacciones ha tenido anteriormente, si mi paciente ya había hecho anafilaxia, qué prodromos presentó, listo. Si yo ya indago todo esto, por otro lado, pues estoy dando órdenes inmediatamente para poder hacer que mi paciente tenga el mejor desenlace posible. Les quiero mostrar un reporte, que es el reporte de LOLASA de Latinoamérica para la anafilaxia en el registro latinoamericano, donde lo que les quiero hacer caer en cuenta es que muchas veces el tiempo de tratamiento termina siendo tardío, listo, la mayoría de los pacientes terminan siendo detectados después de la primera hora, lo que nos lleva a desenlaces catastróficos. Y lo otro es que cuando hacemos el manejo de los medicamentos, vemos que el pilar del tratamiento, que en este caso es la adrenalina, la estamos colocando de último y siempre empezamos por los esteroides y los antihistamínicos. Yo quiero que cambiemos a partir de hoy ese chip y verdaderamente hagamos las cosas de la mejor manera. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro caballo de batalla? Nuestro manejo de primera línea siempre, epinefrina, un medicamento barato, asequible y que está en todas las instituciones de la ciudad donde haya servicios de urgencias y en cualquier institución que haya un carro de paros. ¿Por qué va a ser el caballo de batalla? Primero, porque es de fácil colocación, porque es un medicamento seguro, porque es un medicamento de acción rápida, porque como vemos acá farmacológicamente, ¿qué nos va a hacer? Es un agonista adrenérgico, entonces va a aumentar la resistencia vascular periférica, lo que nos va a ayudar con la hipotensión, nos va a aumentar el gasto cardíaco, nos va a broncodilatar y nos va a disminuir el edema de las mucosas y va a estabilizar esa degranulación de mastocitos y basófilos, o sea que también nos va a ayudar a impactar en que no se esté volviendo un círculo vicioso la presentación pues, de la alergia. Entonces, epinefrina, a partir de hoy, el caballito de batalla de nosotros. ¿Dónde la vamos a aplicar? En la cara anterolateral del muslo, como lo mostramos aquí en la imagen. Pues esto es un frasquito de EpiPen. Nosotros no tenemos EpiPen en nuestro país o en nuestra ciudad, pero sí tenemos epinefrina, que es lo mismo que vamos a utilizar. ¿Qué dosis son las recomendadas? Entonces la dosis es de 0.01 miligramos por kilo dosis y repetir cada 5 a 15 minutos hasta obtener una respuesta clínica adecuada. En adultos no pasar de 0.5 por dosis y en niños no pasar de 0.3 miligramos por dosis. ¿Listo? Eso tiene que quedar muy claro. Y la segunda línea, que es lo que les decía ahorita, ya puede ser los antihistamínicos, tanto H1 como H2, y los esteroides. Entonces, ¿los podemos colocar? Sí. ¿Cómo? De segunda línea, o sea, concomitante con el tratamiento. Pero el inicio de estos medicamentos no pueden retrasar el uso de la epinefrina. Recordar que vamos a tener dos tipos de reacciones importantes en nuestros pacientes. Una reacción monofásica, que es la que más comúnmente se ve, y es mi paciente tiene unos síntomas en una hora cero, hace su mayor pico de síntomas, nosotros instauramos un tratamiento, en este caso empezamos adrenalina, mi paciente mejora. Y mi paciente lo dejo en una observación, todo paciente que requiera, tan siquiera una dosis de adrenalina, debe estar entre 12 y 24 horas monitorizado y vigilado de que no vaya a presentar una segunda respuesta que les voy a mostrar ahorita. Pero si mi paciente en esas primeras 8 horas no vuelve a presentar ninguna reacción, casi que nos vamos quedando tranquilos de que mi paciente va a tener un curso adecuado de su enfermedad y va a tener un desenlace positivo. Pero ¿por qué 8 horas son importantes? Porque hasta las 8 horas podemos llegar a presentarse en otra situación, que es otra reacción que se llama reacción bifásica, en el cual mi paciente mejora, pero hasta 8 horas después puede presentar un nuevo pico, el cual se va a presentar idéntico a los síntomas iniciales. El manejo va a ser el mismo, doctor, ¿le hago algo diferente? No, la misma adrenalina y el manejo de segunda línea. Ah, venga, doctor, es que entonces a mí si yo le pongo esteroide, difenidramina y le pongo todo esto, mi paciente no va a presentar una reacción bifásica. No. ¿Qué dice la literatura? No hay un medicamento que me prevenga a mí un desarrollo de una reacción bifásica. ¿Quiénes son los pacientes que tienen más riesgo de presentar una reacción bifásica? Los pacientes que requirieron más de una aplicación de epinefrina para el manejo de la primera fase. Entonces, en estos pacientes de entrada, yo ya sé que se quedan hospitalizados mínimo 24 horas, porque si requirieron más de 2 dosis de epinefrina, el riesgo de hacer una reacción bifásica es muy alto y ese paciente tiene que tener vigilancia. Un resumen importante de manejo es, para que en todo nos quede claro, entonces identificamos nuestro paciente con una reacción anafiláctica, disnea, rash, lesiones o angioedema, pues lesiones en las mucosas, síntomas gastrointestinales, más de 2 o 3 episodios de diarrea y vómito,
ese paciente, si somos capaces de quitar el posible desencadenante, sería lo más importante, pero aquí estamos hablando de una vacuna ya inoculada. Este paciente, como todo paciente en urgencia, lo vamos a evaluar mediante el ABCD. Recuerden que prima la vía aérea, la circulación, listo. Después de eso, yo debo iniciar mi manejo de primera línea, que sería adrenalina intramuscular, posicionar mi paciente, despejar la vía aérea si es necesario, oxígeno suplementario si el paciente lo necesita, líquidos porque mi paciente va a estar vasopléjico en ese momento, un monitoreo continuo de signos vitales y por ahí derecho voy ordenando mi manejo de segunda línea, que serían los glucocorticoides, los antihistamínicos, los beta-2 agonistas si son necesarios. Pero lo que quiero que les quede claro es que la adrenalina es nuestro caballito de batalla, no puede faltar en la colocación de los pacientes, ya que este va a ser el que nos va a ayudar verdaderamente a evitar el deceso de nuestros pacientes. Como recorderis que les quería decir ahorita es, la doctora nos contaba que nosotros vamos a tener mucha exposición a sustancias frías, ¿listo? O las personas que llevan nuestras vacunas y las transportan se pueden ver expuestos a estas. ¿Cuál es lo más importante? Las quemaduras por hielo seco. Las quemaduras por hielo seco, pues en teoría lo más importante es primero retirar el inóculo, que en este caso sería el hielo. Segundo, mantenerlo, no calentarlo inmediatamente porque lo vamos a hacer es una nueva quemadura, sino mantenerlo a una temperatura normal, ¿listo? Manejo analgésico, ¿listo? Vamos a hacer manejo, no vamos a colocar ungüentos, sino que lo único que si mucho podríamos colocar sería sulfadiazina de plata si el paciente verdaderamente hizo una lesión que comprometiera más allá de la dermis. De resto, mi paciente lo va a dejar expuesto. ¿Para qué? Para evitar sobreinfecciones sobre una herida de forma innecesaria. Es algo que es relativamente muy bajito, pero es algo que tenemos que ver y que saber, pues ya que nos vamos a ver expuestos a esto. Era lo que les quería contar el día de hoy. Pues la idea es un llamado a que todos nos vacunemos y que sepan que contamos pues como con todos los protocolos y todos los cuidados posibles para todos nosotros y vean que sí se puede. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Felicitaciones por tu vacunación el día de hoy. Y miren que uno se vacuna y después va a dar una charla y realmente todo ocurre muy bien. Esto repetimos nuevamente, este entrenamiento en eventos adversos lo estamos haciendo simplemente porque ante una vacunación masiva los eventos pues van a ser motivo de consulta, pero no porque sean muy frecuentes. Quiero invitarlos a que vayan poniendo sus preguntas en el chat. Después de que finalicemos con nuestros panelistas, vamos a tener pues una sesión de preguntas, entonces, para que ustedes vayan poniendo ahí sus preguntas. Vamos entonces a pasar con la doctora Paula Valencia. La doctora es infectóloga, trabaja actualmente en el Hospital Universitario San Vicente Fundación Medellín. La doctora, además de ser infectóloga, también es quien maneja y coordina el Comité de Prevención de Infecciones dentro del hospital. Y Paula nos va a hablar de cómo se hace el reporte de eventos supuestamente asociados a la vacunación. Bienvenida, Paula. Hola, buenas tardes para todos. Sí, aquí les muestro entonces, es algo en realidad muy sencillo. Me dicen si están viendo la pantalla. Ah, no, esperen. ¿Me ven, cierto? Sí, Paula, estamos viendo la presentación. Listo, bueno, entonces vamos a hablar pues de cómo se hace el reporte. Esto pues obviamente para ustedes debe ser una cosa rutinaria y lo más importante entonces es que entiendan entienda la relevancia de este asunto. Para muchos de nosotros como asistenciales pues digamos que el reporte a terceros entes siempre nos da un poquito de mal genio porque pues siempre estamos muy enfocados en la asistencia, pero es fundamental tener esto a la mano. O sea, de nosotros depende de que se puedan hacer reportes diarios, de que se pueda aumentar la confianza de la comunidad en los eventos y que podamos entender si en las distintas poblaciones pues se comportan los eventos adversos igual que en los grupos de estudio. Porque recuerden que las reacciones adversas no solamente competen al biológico como tal que se estudió, sino también a las maneras en que se administra, porque pueden haber incluso pues errores en la administración, ¿cierto?
Entonces, Colombia y pues básicamente el mundo entero tiene un sistema de farmacovigilancia bastante bien estructurado que se basa más bien en la notificación de los eventos adversos asociados a vacunas, que en su mayoría de manera masiva son voluntarios. Como un ejemplo, tenemos aquí el sistema de notificación de eventos adversos a vacunas de Estados Unidos, que entre el 91 y en el 2001 evaluó 128.717 eventos adversos en 1.9 billones de dosis administradas. Eso da cuenta entonces de más o menos 11 por cada 100.000 dosis administradas pueden haber eventos adversos que tienen que ser evaluados dependiendo de su severidad y que deben ser estudiados para mirar si pues competen o no a una señal real o simplemente son eventos coincidentes. La OMS, por ejemplo, reporta que la vacunación contra influenza de H1N1 en el 2009 pues tuvo eventos graves con una frecuencia de 6.9 por cada millón de dosis administradas. Mientras que las vacunas de RNA, como les mostró Iván, pues ya hay reportes mucho más digamos, robustos que solamente los estudios, pues porque ya hay muchas más dosis administradas en el mundo. En un reporte que sacó el CDC ayer, por ejemplo, evalúan entonces la seguridad de las dos vacunas de RNA, Moderna y Pfizer, que pues tienen básicamente una base de datos ya enorme y basado en los reportes voluntarios encuentran entonces que eventos adversos reportados que no son severos tienen una frecuencia del 0.05%, pero eventos graves del 0.004% y las anafilaxis pues ocurren más o menos en un promedio de unas 4.5 anafilaxis por millón de dosis administradas. En este momento, ese reporte es más o menos de partes de las primeras y segundas dosis de Pfizer, solamente las primeras dosis de Moderna, pero vean entonces que es bastante tranquilizador saber que otros países tienen un sistema muy buen montado y que uno puede tener la confianza de decirle al público, esta es la frecuencia de los eventos. Lo que tenemos que hacer nosotros entonces es hacer buenos reportes de manera que en Colombia se pueda hacer algo similar, porque cuando uno hace uso de la información puede transmitir confianza. Entonces, es muy importante que ustedes, como los primeros que van a atender estos eventos, sepan las definiciones de caso y los reporten, y ya luego les explico que el reporte es muy sencillo. Un caso sospechoso de evento adverso asociado a vacunación es cualquier trastorno, síndrome o signo síntoma después de la administración de una vacuna y que el público, los padres, el paciente, los trabajadores de la salud consideren que está relacionado con la vacunación. Eventualmente puede no estar reasociado, pero estamos hablando de la definición de un caso sospechoso y se define como grave y de notificación obligatoria e inmediata si el evento causa incapacidad funcional, discapacidad, pone en riesgo la vida, causa una hospitalización o causa la muerte. Tengan en cuenta entonces el hecho de que si ustedes están en el servicio de urgencias no pueden tener nervios o estar preocupados por reportar un evento sin estar seguros, porque precisamente se trata de un caso sospechoso, que luego será analizado por un panel de expertos y eventualmente se le dará una clasificación final. Entonces, lo más importante es que sepan que estos casos son de obligatoria reporte, que ese reporte es inmediato y cada uno de ustedes deberá averiguar en la IPS dónde trabaja, cómo funciona ese reporte y qué es lo que la institución espera de usted. Porque es heterogéneo la logística del reporte en cada institución y puede ser incluso única, ¿cierto? ¿Cómo es entonces esta vigilancia de los eventos adversos asociados a vacunas? Tiene básicamente dos ángulos o dos aristas que se complementan. La de la derecha es una vigilancia pasiva. ¿Cómo se hace esa vigilancia? Entonces, todos los eventos graves son reportados por el personal asistencial o los centros de los personal asistencial de urgencias o los centros de vacunación como eventos graves por el CIVIGILA. Ya ustedes conocen entonces las fichas del CIVIGILA. Cada institución de ustedes tiene una logística distinta para reportar por el CIVIGILA y las fichas o las hacen ustedes o las hace el personal de epidemiología por ustedes. Lo que ustedes tienen que hacer es entender cómo se notifica en cada hospital. Esa ficha del CIVIGILA les voy a explicar pues que no tiene pues mucho misterio y paralelo a esto, y es un reporte básicamente por ahora es por duplicado, hay un software diferente que se llama VigiFlow que es utilizado por las áreas de farmacovigilancia de las IPS.
Ese es un reporte con el que ustedes no tienen nada que ver, pero muy probable en personal de epidemiología se va a articular con el de farmacovigilancia y van a hacer por ahora 2 reportes simultáneos que eventualmente se consolidan en el INVIMA y en las entidades territoriales, llámese la Secretaría de Salud o la Gobernación. Por el contrario, los eventos leves, a pesar de que también los deben reportar la farmacovigilancia por el mismo software VGFlow, la comunidad y los médicos tienen la oportunidad de reportarlos por un software que está en línea. Es muy fácil de llenar, que se llama e-reporting, que es simplemente un reporte que se entra al INVIMA y ahí simplemente se ponen el lote de la vacuna, cuándo se vacunó y la reacción, que puede ser desde leve hasta grave, pero esa se utiliza para que los pacientes reporten: me dio mucho dolor de cabeza, se me hinchó el brazo, no pude ir a trabajar, me tocó tomar acetaminofén, etcétera, etcétera. Aquellos reportes graves que ameritan que la persona vaya a urgencias o que amenacen la vida, o como ya les he dicho, pues ya tendrán que ser reportados a través del CIVIGILA y competirá a los servicios de urgencias o de hospitalización. Adicional a esto, cuando se reporta un evento grave sospechoso, deberá entonces activarse una vigilancia comunitaria activa. ¿Eso qué quiere decir? Que se va a hacer una búsqueda activa en la comunidad buscando eventos adversos similares. ¿Cierto? Entonces, no sé, una persona murió después de que, 2 días después de que ocurriera la vacuna, de que se ocurriera la vacunación. Entonces, se busca en la comunidad si ha habido más muertes, si ha habido eventos coincidentes de la misma naturaleza y se investiga si ese evento es mayor o menor al esperado para la población y la edad y las comorbilidades de aquel que murió. Y una búsqueda activa institucional que ocurre cuando hay un silencio epidemiológico, es decir, todas las IPS deberán hacer una búsqueda activa en sus instituciones de los eventos si ningún médico reportó un evento en 8 semanas. De esta manera, entonces, se busca hacer un rastreo bastante bueno de los eventos adversos, especialmente los graves, para poder ir notificando a la comunidad y tranquilizando a las personas, ¿cierto? Y encontrando señales de preocupación que tengan que ser estudiadas más a fondo. Este es el e-report. Esto simplemente es un link que ustedes o de pronto en las áreas de vacunación de sus hospitales podrán darle al público que se vacune para que ellos vean que la vigilancia se hace y tengan una oportunidad de reportar sus eventos. Esto no requiere un login ni un usuario, ni es nada complicado. Es simplemente un portal en internet donde usted pone su correo electrónico, su idioma y escribe los datos de lo que le pasó. En el CIVIGILA, digamos que es un poco más dispendioso el reporte, lo único que usted tiene que poner en la ficha es los datos demográficos del paciente, los datos de la vacuna que siempre deberá pedir usted del carnet de vacunación. Como pues vamos a estar atentos a las vacunaciones por ahora solo en las IPS, básicamente todo el que vaya a urgencia seguro que va a tener su carnet, pero la gente en la comunidad puede, incluso que no haga una asociación causal entre la vacunación y un evento adverso, y puede que muchos de estos eventos se diagnostiquen 5 o 6 días después de la vacunación. Entonces es importante pedirle a la familia, en el momento en que el médico sospeche que pueda haber una asociación, pedir el carnet de vacunación y poner los datos. Y el tipo de reacción ya estará en la cara B de la ficha del CIVIGILA, que en este momento se está actualizando. Y obviamente van a ver ahí unos datos especiales, pues mucho más modificados basado en el perfil de seguridad de estas vacunas en particular, que estará no solamente enfocado a Guillain-Barré, neuropatía y otro tipo de cosas, parálisis flácida, como es muy común que estén enfocadas las fichas de ahora para las vacunas de los niños, sino que también tendrá ítems como vómito, diarrea, anafilaxis, etcétera, etcétera. ¿Cómo entonces se articula todo este sistema? Entonces tenemos los casos graves, se reportan al CIVIGILA y a VGFlow en cada una de las IPS, ¿cierto? Esto viaja al CIVIGILA, al INVIMA, y estos eventos pasan entonces por un comité territorial de expertos que estará conformado por un epidemiólogo, un internista o pediatra según sea el caso, un toxicólogo y un químico farmacéutico. Este comité hará un seguimiento clínico, evaluará el proceso de vacunación, porque recuerden que no todos los eventos están asociados al biológico, sino de pronto a errores de administración. Se hará una investigación de campo y se conforma una unidad de análisis y se concluye y se clasifica el evento. Ese evento puede estar clasificado si es o no asociado a la vacunación, y si no se llega a un consenso o una conclusión,
entonces se enviará a una instancia superior que tendrá que ver con el ITS, el INVIMA y el INS, en donde se concluirá si el evento es o no asociado a la vacunación. Esto es para los eventos graves. Adicionalmente, entonces, se hará una investigación epidemiológica de campo buscando casos similares, asociaciones temporales con la vacuna o cualquier otro evento, ¿cierto? Usted puede haberse vacunado, pero si después de vacunarse se van todos a celebrar a una pizzería y el queso está contaminado con listeria, pues usted puede tener diarrea y vómito y pueden ser todos, pero puede ser simplemente una coincidencia. En un evento leve, por ejemplo, entonces obviamente el INVIMA estará atento a los reportes de eventos leves por internet o por eReport y por VigiFlow, que de todas maneras estará pues ahí de base reportando los eventos leves. ¿Cómo se clasifican los casos finalmente? Entonces, los casos atribuidos a los componentes de la vacuna son aquellos en donde el comité establece un nexo de causalidad entre la vacunación y el evento adverso. El caso atribuido al programa de vacunación son aquellos que tienen que ver más con errores en el inadecuado almacenamiento, preparación, manejo o administración de la vacuna. El caso coincidencia podría ser alguien que pues obviamente nos va a ocurrir, ¿cierto? Anciano de 80 años que reside en un ancianato y una semana después de la vacunación tiene un infarto agudo del miocardio y muere. En ese caso, probablemente es un evento coincidente y tendrá que ser analizado si las muertes que están ocurriendo en estas personas de ancianatos mayores de 80 años corresponden al número esperable de muertes para personas de esa edad o si se está viendo una señal más aumentada de muertes y habrá que estudiar los casos. El caso relacionado con un defecto de calidad de la vacuna, ¿cierto? Entonces, si eso corresponde solamente a un lote, si hay problemas en la manufactura, así como se reporta para cualquier medicamento. Hace unos años, por ejemplo, en Estados Unidos hubo una epidemia de una artritis séptica por un hongo asociado a la administración intraarticular de un esteroide, por ejemplo. ¿Cierto? Eso no pasa solo con los biológicos, sino también con otros medicamentos. Y un caso relacionado con ansiedad asociada a la vacunación, que pues obviamente pues, a veces digamos que para el ojo inadvertido para el no experto, pues digamos que la hiperventilación, las náuseas, el vómito, la taquicardia, la hipertensión, por ejemplo, pueden tener manifestaciones muy floridas, ser muy dramáticas y pueden ser simplemente por ansiedad o miedo a la vacunación y no terminar siendo un evento asociado. Y los casos no concluyentes son los que se llevan a una instancia superior. ¿Cómo se hace la búsqueda activa institucional ante el silencio epidemiológico? Entonces, tenemos la instrucción en las áreas de vigilancia epidemiológica de todas las IPS, esto lo hará Confama, lo harán los centros vacunadores de todas las IPS grandes, como lo hará el Hospital General, el Hospital Pablo Tobón Uribe, y pues lo haremos nosotros también como IPS, en donde lo que haremos es que será cruzar los RIPS o los diagnósticos de egreso cada semana o cada mes, de todos estos eventos o códigos diagnósticos del CIE-10 que ustedes ven listados, buscando entonces que si nuestros médicos de urgencias o internistas no nos reportan eventos adversos a la vacuna, tendremos entonces que entrar a las historias clínicas de todas las personas que han egresado con los diagnósticos que ven listados y mirar si en la historia clínica dicen que haya una asociación temporal o refieren que se han sido vacunados para COVID-19 en las semanas previas al evento. Y ya con eso entonces empezamos a investigar si hay subregistro por parte de nuestros prestadores de los servicios o si evidentemente el silencio epidemiológico corresponde a que no ha habido eventos adversos graves. ¿Cómo vamos entonces? Digamos que para ustedes que son los asistenciales, a los que les van a hacer las preguntas en la calle, cuando se empiece a vacunar todas las personas del común y no solamente pues nuestros colegas y nosotros mismos, es importante que confíen y sepan en la transparencia del análisis de los datos. Nosotros aquí en Colombia somos muy dados a sospechar, a pesar que somos corruptos, que las cosas no se hacen bien, etcétera, etcétera. Yo soy de la filosofía que uno debe tener confianza si uno hace las cosas bien y debe asumir que los demás también las hacen bien, pues porque no queda más alternativa que, pues cierto, confiar. Si yo hago las cosas bien, debo asumir que los demás también lo hacen. La página de la Gobernación de Antioquia
en el área de la Secretaría de Salud, tiene entonces ya, está estructurando un reporte diario del número de personas que se vacunan, de la misma manera que se reporta el número de casos de COVID diagnosticados en Antioquia y el número de, el porcentaje de ocupación de las UCIs está disponible. Por ejemplo, estará disponible diariamente el número de personas vacunadas y el número de eventos adversos registrados, para que ustedes o tranquilicen a sus familiares o a sus colegas y ustedes mismos estén tranquilos con la atención que están prestando. Entonces, en este reporte del 18, que fue el primer día de vacunación, tenemos 7 eventos adversos notificados para un total de 1.116 dosis aplicadas con una frecuencia del 0.06%. Obviamente, es un reporte muy rápido y muchos de estos pacientes van a requerir seguimiento para tratar de definir si en realidad fueron eventos leves, eventos severos, si amenazaron o no la vida. Pero ven ustedes entonces que la frecuencia de estos eventos es muy similar a lo que se ha reportado en Estados Unidos de las dosis aplicadas, de los 12 millones de dosis aplicadas entre mitades de diciembre y mitades de febrero. Y entonces por eso pues ya tenemos ese dato y es muy importante que sepan dónde consultarlo para que ustedes estén tranquilos. Y eso es todo. Paula, muchísimas gracias. Lo explicaste de una forma muy clara y es muy importante que todos aportemos a esta notificación que va a dar claridad y además que la gente pueda tener acceso a estos datos para que la gente vea que sí existen los efectos adversos, pero que realmente son muy pocos y que se pueden manejar de una forma oportuna. Vamos a dar paso a nuestro último panelista. Tenemos el gusto de contar con el doctor Gustavo Roncancio. Él es infectólogo, trabaja en la clínica Cardiovid y el doctor Gustavo nos va a hablar de un tema que creo que es de suma importancia para todos nosotros. ¿Cuándo sospechar infección por SARS-CoV-2 en pacientes que vienen y ya los vacunaron? O vienen con síntomas respiratorios, pero ya los vacunaron. Entonces, ¿qué debo hacer con estos pacientes, doctor Roncancio? ¿Les hago pruebas? ¿No les hago? ¿Cómo los enfoco? Bienvenido, doctor. María, muchas gracias. Quiero confirmar si ves mi pantalla. Se ve muy bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, tengo una declaración de conflicto. Básicamente he recibido apoyo de Pfizer y MC en temas no relacionados con vacunación en el pasado. Y aquí pues voy a presentar algunas cosas que representan mi opinión y no necesariamente están en todos los libros y contextos o consensos. Bueno, ya sabemos que nos vacunan y entonces nos puede dar esto. El doctor Rodríguez nos contó. Ayer yo vi a mucha gente en redes sociales poniendo que estaba mancado. Y pues sí, esto puede pasar. Ya hemos visto la frecuencia. Y refiriéndonos a los estudios de plataforma ARNM, vemos que tanto la vacuna de Pfizer como la de Moderna presentan lo que ya nos señalaron. La importante frecuencia de eventos relacionados con la inyección en el sitio de su aplicación, como es dolor, edema y eritema, que son más frecuentes. Pero existen otros tipos de síntomas relacionados y que se presentan generalmente en las primeras 48 horas, mucho más en las primeras 24 horas y ceden a las 48 horas, que son los que ustedes ven debajo de la línea curúa. Fatiga, cefalea, artralgia, mialgias, escalofrío, náuseas y fiebre en rojo, en donde, como ya hemos mencionado, se presentan mucho más con la segunda dosis y también nos han dicho se presentan mucho más en poblaciones jóvenes en comparación con pacientes de más edad. Hay que destacar que al menos con el reporte inicial que hubo del estudio de Pollack, el 7.4% de los pacientes presenta fiebre con la primera dosis y 25% con la segunda. Esto es reactogenicidad, como nos han explicado. Y como ya nos han dicho, esto rara vez va más allá de las 48 horas y generalmente con una dosis de antiinflamatorio puede mejorar, no antes. Pero hay que recordar que nosotros hablamos de eficacia cuando evaluamos los estudios clínicos, efectividad cuando en realidad evaluamos esto en la vida real, bajo condiciones no controladas, y como tal hablamos de eficiencia pues cuando hablamos de rentabilidad. Por ahora, entonces, tenemos que ver qué pasa con eficacia y efectividad dentro de los estudios clínicos que han aparecido. Pues tenemos que, con la primera dosis, el estudio inicial de Pollack nos dice que hay una eficacia del 52% en relación con prevención de infección por SARS-CoV-2. Entonces, ojo, eso implica, y nuevamente lo repetimos, debemos seguir usando la mascarilla, todas las medidas de elementos de protección personal, distanciamiento y aislamiento. Pero como tal, digamos, 50% es algo que, digamos, todavía genera dudas. Cuando vamos a ver qué pasa en la misma publicación de Pollack,
hacia el día 10 después de la primera dosis, antes de la segunda dosis, dice eso de 86% y con intervalos de confianza que van entre 68 y 95%. Hace 2 días, New England Journal of Medicine, el doctor Skorowski y otros publican varios puntos de una evidencia extendida y un reanálisis de los datos previos en donde nos dicen, mire, a los 7 días usted ya puede tener una protección del 68% y está claro que a los 14 días esa protección podría ser hasta el 92% con intervalos de confianza que van entre 69 y 98. Eso es lo que nos dice la eficacia de los estudios. En la vida real Israel ha vacunado mucho más, entonces de allí que ellos pueden darnos datos más útiles y al menos la publicación de Chodic de enero 29 nos dice, mire, en realidad podríamos tener una reducción relativa del riesgo de 51%, yendo hasta 78%, y eso se presenta mucho más en individuos de menos de 60 años comparados con los de 60 años con una sola dosis de vacuna. Entonces sí, en la vida real puede pasar que yo me infecte después de que me pongan la primera dosis. Es un evento que parece raro. Vamos a ver cómo se maneja esto en nuestro medio, cómo es la efectividad, pero hay siempre que tener en cuenta ante esto que hay que hacerse algunas preguntas. Y la primera creo que es esta, o al menos algunos cuestionamientos, y es que tengamos en cuenta la eficacia y la efectividad no parece ser del 100% con la primera dosis, y aquí me estoy limitando a hablar de la primera dosis, es hasta el momento en donde vamos. Entonces sí puede haber personas que nos consulten los siguientes días por signos de infección. Y ante eso, pues, ¿qué debemos cuestionarnos? Uno, si tenía una infección que ya tenía síntomas desde antes de la aplicación de la vacuna y de pronto mintió a la hora de vacunarse o no hizo caso a las preguntas señaladas o no le preguntaron y básicamente se vacunó estando sintomático y después desarrolló una infección más sintomática. Esto podría pasar, esperamos que no, pero son las cosas que en otros lares se ha visto. Otro punto, tenía infección asintomática o la estaba incubando y después se convirtió en sintomática post-vacunación. Hay un punto importante, es tener los contactos estrechos positivos que no tenían síntomas a la hora de vacunarse pues digamos el paciente podría sí desarrollar la infección post-vacunal, incluso a pesar de haberse puesto la vacuna. Esto es un punto en donde se sugiere por eso que los que tengan síntomas activos o que tengan un contacto estrecho positivo resuelvan primero su situación epidemiológica antes de vacunarse. Y el otro es no uso de equipos de protección personal o de las medidas de distanciamiento físico, social, cuarentena y demás, uso de mascarilla en la etapa pre o post vacunación, cuyo punto básicamente sugiere que tengamos más riesgo de infección. Entonces, ante esto, ¿qué debemos hacer? Que si un paciente vacunado o una persona vacunada tiene fiebre después de 48 horas, hay que preguntarse por el riesgo epidemiológico prevacunal, lo cual nos puede sugerir que sí, que esa persona a pesar de vacunarse tenía más riesgo. 2, síntomas previos a la vacuna. Y 3, si hubo de pronto algún inconveniente que se hubiera visto con la vacunación. Y ahí es donde nos han mencionado aquí errores logísticos con vacunación u otros pueden pasar, se han descrito, son raros, pero tenemos que estar muy pendientes dentro de la vigilancia para ver esto. Ahora bien, veamos qué pasa con 2 dosis y en general, pues, en azul pongo las vacunas o los biológicos que tienen estudios clínicos, al menos de fase 3 publicados. Los que están en ese curúa naranja son los que tienen algunos estudios que no necesariamente están publicados en revistas revisados por pares y que nos han dado algunos reportes o avances. Y en esto, pues lo que sabemos es que las vacunas en teoría nos sirven para prevenir hospitalización, enfermedad grave, pero a la hora de prevenir enfermedad leve no hay un 100% de garantía de prevención. Y todavía esto está en estudio para la mayoría de las vacunas. Eso en relación con eficacia, a ver efectividad en la vida real, ¿qué ha pasado? Pues Israel, en la publicación de Rosman de febrero 9, nos dice, miren, en los mayores de 60 años que ya hemos vacunado al 80% de la población, disminuyó 49% los casos leves, 36% las hospitalizaciones y 29% las hospitalizaciones en casos graves. Sin embargo, en personas de menos de 60 años que se han vacunado menos, tenemos solo un 18% de disminución en los casos y al contrario, subieron las hospitalizaciones, los casos graves. Al parecer ellos dicen, bueno, podríamos tener nuevas variantes o necesariamente lo que estamos viendo es que la mayoría de personas de menos de 60 años, algunas no quieren vacunarse y otras no se han vacunado. Entonces, ante la pregunta, ¿cuándo sospechar infección por SARS-CoV-2 en pacientes vacunados? Creo que la clave es si el paciente persiste o tiene síntomas como fiebre, escalofríos, mialgias o síntomas respiratorios después de 48 horas de aplicada la vacunación. Y ante esto, es claro que tenemos que aplicar las definiciones de caso que hemos manejado durante todos estos meses y dominamos ya al derecho y al revés en relación con caso sospechoso, caso confirmado, caso probable sintomático.
tenemos que tener en cuenta que ya nos dijeron, puede haber fiebre, escalofrío, fatiga como componentes de la reactogenicidad de la vacuna. Se presentan más en las 48 horas, pero uno que otro paciente la ha tenido hasta 72 horas. Ya después de eso sí es extremadamente raro. Pero si tenemos fiebre por encima de 39 grados centígrados, el escalofrío es persistente, fatiga, anosmia, pérdida del gusto, hidrofagia, tos, disnea, ya el doctor Iván nos lo comentó, eso sí surge más como una posibilidad de infección por SARS-CoV-2 después de 48 horas de vacunación. Entonces, ante esto en el día a día, pues hay preguntas que surgen. Después de la vacunación, tomo ibuprofeno para que no me dé fiebre. Aquí repito lo que han dicho, no se sabe el impacto de la inmunogenicidad para estas vacunas, solo tomar si hay malestar o si hay síntomas, pero ojo, si hay embarazo, pues vamos a ver la vacunación en embarazo si se desarrolla en nuestro medio, si sabemos la fiebre puede ser un desencadenante de otros procesos, en ese caso siempre tomar algún antipirético o otro medicamento relacionado. Si tengo fiebre y el brazo rojo al otro día de vacunarme, empiezo antibióticos, no, ya sabemos que eso es una reacción local, medios físicos, antiinflamatorios, siempre y cuando no haya alguna contraindicación por sus enfermedades de base, espere por favor, pero siempre hay que tener en cuenta, reporte eso como un proceso de reactogenicidad. Si hay fiebre y sospecho COVID después de vacunado, el antígeno no sirve. El antígeno nos ha ayudado mucho en diversas circunstancias cuando no tenemos fácilmente acceso a la PCR, es rápido, barato, y ante esto pues el antígeno también puede usarse en estas condiciones, pero con el mismo juicio y las mismas condiciones que debemos tener a la hora de usarlo bien. Acordarse de los tiempos, que en los primeros días de síntomas el antígeno puede no tener el mismo rendimiento, y saber que en la mayoría de los estudios clínicos que se ha evaluado, pues se ha usado RT-PCR para tratar de establecer el diagnóstico, pero no tiene por qué el antígeno perder rendimiento en estas condiciones. Siga el protocolo usual de diagnóstico que ha usado en estos meses. Otra pregunta, si ya estoy vacunado y tengo anosmia, diarrea, fiebre, escalofrío, no necesito seguir las medidas de aislamiento ni seguir la cuarentena. Esto es lo que más miedo nos ha dado, que de pronto la gente esté demasiado confiada. Las vacunas pueden prevenir enfermedad severa, pero no está totalmente claro si pueden conseguir una inmunidad esterilizante, es decir, no transmitir hacia otros. Y hasta tener más datos, se deben seguir exactamente los protocolos que hemos seguido en los últimos meses para aislamiento en presencia de casos sospechoso o confirmado de SARS-CoV-2. Entonces, si me da COVID después de ponerme la primera dosis, ¿me aplico la segunda dosis? En general no se recomienda. Después debe seguir una consulta con un experto para definir qué vamos a hacer en relación si completa esquema de vacunación o con la dosis que recibió y la infección que tuvo podría ya estar inmunizado. Hay que ver en el tiempo la evidencia que surge y que muestra. Si me hago anticuerpos para saber si quedé bien vacunado, no, el valor todavía no es conocido en las pruebas de anticuerpos disponibles, ninguna sociedad científica lo recomienda. Si me dio COVID después de la vacunación, me vacuno con otra marca porque esta no se sirvió. Yo aquí diría que no sabemos totalmente la verdad en relación hacia esto. El tiempo y la evidencia en construcción va a decir hacia dónde vamos. Hay que tener en cuenta que vamos a tener nuevas variantes. No sabemos si los estudios nos van a decir hay que hacer un refuerzo inmunológico en algunas poblaciones o en todos. No sabemos el impacto de revacunarse y pues esperamos tener de pronto unos mejores esquemas de vacunación. Como conclusión, puede haber SARS-CoV-2 tanto asintomático como sintomático después de vacunarse. El riesgo es más con la primera dosis, considerando que la efectividad no es tanta. Y por favor, siga usando los equipos de protección personal y las medidas de distanciamiento. ¿Cuándo sospechar? Cuando los síntomas estén sobre todo más de 48 horas, y ya lo dijimos, tos, anosmia, diarrea y otros se relacionan más con esto. ¿Y qué debo hacer si pienso que hay un caso de SARS-CoV-2? Aíslelo igual como lo ha hecho, diagnostíquelo igual y siempre reporte como nos ha enseñado la doctora Paula. Les agradezco mucho, espero que esto sea de productividad. Muy amables. Muchas gracias, Gustavo, por esta intervención. Bueno, entonces vamos a empezar con las preguntas. Tenemos aquí unas preguntas muy importantes para el doctor Eduardo. Quienes tengan más preguntas pueden ponerlas en el chat. Vamos a hacer media horita de preguntas. Nos preguntan, ¿en la aplicación intramuscular de epinefrina se debe hacer alguna dilución en solución salina o se puede aplicar directamente en el músculo? Muy buena pregunta, porque eso le compete tanto a enfermería como a medicina. La idea es que la debemos colocar directa. ¿Cómo hacemos la dilución? La podemos envasar en una jeringuita de insulina que viene de 1 centímetro y así se nos facilita la colocación de la dosis precisa, pero se coloca directa. Y nos preguntan también si la vía, si es intramuscular, subcutánea, intravenosa.
Perfecto, ahí fue la pregunta de Marco. Sí, la idea es colocarla intramuscular. Venoso solo lo colocamos en situaciones de reanimación y subcutánea no se debe utilizar. Entonces la vía correcta es intramuscular. Bueno, Eduardo, cuéntanos, ¿puede haber una anafilaxis sin brote o el brote tiene que estar presente para yo poder encontrar el anafilaxis? Y en un caso que alguien se colapse pero no tenga brote, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales que se tendrían que tener? Entonces, anafilaxia sin brote sí existe. Pues primero, definir o mirar si hay compromiso de mucosas o algo interno que no alcancemos a percibir. Lo otro es, puede haber sensación de dolor torácico, sensación de dificultad respiratoria, síntomas gastrointestinales, hipotensión o compromiso hemodinámico como vimos ahorita o alteraciones del nivel de conciencia. Entonces sí se pueden presentar anafilaxias sin tener lesiones a nivel cutáneo. Y ese paciente que después que yo lo vacuno y tiene una alteración del nivel de la conciencia o colapsa en mi servicio, yo tengo inmediatamente, como les decía ahorita, abordarlo desde el ABC de todo paciente. Verificar si verdaderamente estamos cursando con una anafilaxia o mi paciente lo que hizo de pronto fue un episodio sincopal, que son un síncope neuralmente mediado, ya sea por la ansiedad, por el dolor, si el paciente hizo una hipotensión o algo también asociado a un síntoma, una descarga vagal asociada pues a la vacunación o por miedo. Y mirar si el paciente toma medicamentos concomitantes, antihipertensivos, como mirar cuál es el escenario correcto antes de inmediatamente salir corriendo a ponerle adrenalina a mi paciente, sino saber cuál es el contexto, si mi paciente está o no está en una condición de paro y tratar de estabilizarlo lo máximo posible. Eduardo, muchísimas gracias. Vamos a hacerle unas preguntas a Iván. Iván, cuéntanos esas fotos que mostraste en la presentación donde el brazo se pone muy rojo. Eso es lo que se ha denominado el brazo COVID y si es eso, pues eso cómo se maneja o cómo se presenta. Bueno, sí, pues hay diferentes grados de... Iván, se te silenció el micrófono. Listo, ya. Les mostré cómo hay diferentes grados en la reacción local. Entonces uno puede ir desde cosas muy, muy leves hasta pues ya unas lesiones supremamente graves. Adicionalmente, también se han descrito la formación de lesiones abscedadas, pero estos son abscesos que son abscesos, digamos, asépticos, en los cuales simplemente sí el edema lleva también acumulación de líquido y hay una colección, pero no infectada. Eso generalmente no requiere sino manejos físicos y produce pues dolor y una eritema y masa, que es lo que se ha tratado de asociar más como al brazo de COVID. Pero pues esta reacción local pues es muy variable, ustedes vieron ahí, no he visto ningún reporte de una lesión ya pues necrótica, de una lesión de esas de grado 4 necróticas todavía, pero pues sí se pueden describir estas lesiones hasta grado 3 en general. Bueno, ahora cuéntanos un poquito sobre esas parálisis de Bell que se reportaban en los estudios. Eso, cómo, si se sigue presentando o finalmente se decidió que no era asociada a la vacuna y cómo se manejaría. Estos episodios con el estudio de Pfizer, ellos reportaron 4 en el grupo en el brazo que tenía la vacuna, y en el grupo que no tenía vacuna no reportaron ninguno. Y en general lo que se encuentra es que esto coincide con la presentación de casos normales de la población. Estados Unidos, pues que tiene un poco más de datos de esto, ellos calculan que más o menos en cada año hay más o menos unos 20, 30 o 35 casos por cada 100.000 habitantes de parálisis de Bell, y aunque esto es pues un periodo más o menos de medio año en el que se evaluaron estas reacciones, pero ellos en una población de 37.000 personas en los que evaluaron, pues uno esperaría que más o menos 3 o 4 personas tuvieran parálisis de Bell. Entonces los datos que ellos muestran de parálisis de Bell corresponden, digamos que con lo que normalmente se presentaría en población que no recibe vacuna, o sea que son datos que no se consideran que sean secundarios a la vacuna. Lo mismo pasó con la vacuna de Moderna, donde ellos reportaron 3 y más o menos corresponden con la misma población de personas evaluadas, y ya hay antecedentes con otras vacunas en los cuales también se ha visto lo mismo.
que la parálisis de Bell no tiene un mecanismo explicado todavía de por qué se presenta y que generalmente corresponde a un evento simplemente de vigilancia, que como se empieza a vigilar en las personas con vacunas se detecta y se presenta con la frecuencia que normalmente vamos a encontrar en la población general. En estas lesiones del brazo se utilizan antibióticos, es como un absceso y se debe formular antibióticos. No se recomienda utilizar antibióticos, excepto, bueno, ya en el caso de que se generara una infección, pero pues ya con el concepto médico. En general no se utilizan antibióticos, solamente medios físicos y pues analgésicos o antipiréticos según ya los síntomas. Ok. Paula, tenemos por aquí unas preguntas para ti. Nos Claro. dicen, ¿las reacciones leves se deben reportar al Civigila? No, las reacciones leves no se deben reportar al Civigila, se pueden reportar por el portal web que les mostré, en el que pueden entrar tanto médicos como pacientes. Y siempre pues que sean detectadas por una IPS, deberán ser reportadas por el área de farmacovigilancia. Me explico, un paciente tiene mucho dolor después en el brazo después de administrar la vacuna y eso lo detectó la IPS con fama en el momento de la vacunación. No requirió urgencias, no quedó incapacitado, puede mover el brazo pero le duele mucho, o experimentó cefalea, que es un evento frecuente con Pfizer que puede ser hasta el 40% de las personas. Esos eventos los termina reportando farmacovigilancia de Confama por un software que se llama Vigiflow y eso viaja directamente al INVIMA. Pero no, al Civigila no, a menos que cause hospitalización, muerte o discapacidad o una incapacidad funcional objetiva. Bueno, Paula dice Confama porque es la IPS que vacuna en San Vicente de Paúl, pero en este caso sería pues Cualquier IPS, sí, cualquier la que está IPS, su encargada. sistema de farmacovigilancia que esté encargado. Bueno, nos preguntan que si el paciente fallece posterior a la vacunación y se sospecha que está cursando con la enfermedad, con COVID, ¿se debe realizar necropsia o se maneja como COVID? Háblanos un poquito de las necropsias post vacunación. Pues mira, yo ahí en ese caso lo que yo creo que debe hacer es hacer uso del juicio clínico. El protocolo de farmacovigilancia de vacunas que salió ayer, si hoy estamos a 20, sí, el que salió ayer, tiene un párrafo en donde hablan de las necropsias y hablan de que los pacientes que mueren se les deben hacer necropsias, se les deben tomar unas muestras y se deben mandar al Laboratorio Nacional de Referencia haciendo una PCR para SARS-CoV-2 en hisopado. Pero en el protocolo no hay claridad de cuándo es mandatoria esa necropsia. O sea, no dicen exactamente usted le debe hacer necropsia a todas las personas que mueran después de la vacuna en un rango de tiempo o espacio. Eso todavía está muy vago y lo estamos escalando pues a los entes gubernamentales para que nos aclaren. Yo me aventuraría a decir, pero esto ya es mi opinión y mi interpretación del documento, que si el médico cree que puede haber una asociación entre la vacuna y la vacunación y la muerte, está obligado a hacer la necropsia, ¿cierto? Si cree que lo que tiene el paciente es COVID-19, no necesariamente. Pero en ese caso, lo importante es que ustedes como personal de urgencias sepan a quién llamar en el momento que tengan esa duda. O sea, cada área tiene que tener un área de vigilancia de epidemiología hospitalaria que podrá estar conectado uno a uno por WhatsApp, como lo hemos hecho todo este año, averiguando dudas de ese estilo. O sea, ustedes no van a estar solos, siempre y cuando aprendan a articularse en la institución en donde trabajan. Porque estos eventos son infrecuentes, pero las dudas no necesariamente van a serlo, ¿cierto? ¿Cuántas personas mayores de 80 no mueren con frecuencia y ustedes van a tener esa duda? Entonces tienen que estar preparados para saber con quién lo preguntan, pero en este momento ese lineamiento es vago al respecto. Voy a volver un poquito hasta Eduardo, que nos preguntan la utilidad del Tabegil y qué dosis utiliza Eduardo y si el Tabegil sirve. Esa pregunta es para ti. Bueno, voy a asociar eso también a otra pregunta que vi ahí en el chat y es, primero, los antihistamínicos no previenen la anafilaxia, listo, no hay medicamentos profilácticos para evitar la anafilaxia. Y segundo, pues recuerden que primero va la adrenalina o la epinefrina y luego como segunda línea van los antihistamínicos. La clemastina, pues que es el Tabegil, se podría colocar sin ningún problema, la dosis es de 1 miligramo, se coloca intravenoso o intramuscular, no hay ningún problema. Pero recuerden que no es la primera línea. Los antihistamínicos serían de segunda línea en conjunto con los glucocorticoides.
Ok, y Eduardo, ¿y hay algún esteroide en especial que aconsejas por encima de otros o todos son iguales? Prácticamente para la finalidad que buscamos todos son iguales. Yo creo que el que usted tenga, el que sepa utilizar y el más, allí ya el más económico de su institución tenga. Pues digamos que por poner un ejemplo, hidrocortisona, que es bueno, bonito y barato y es asequible y en las instituciones lo hay. Entonces yo creía que sería como el más fácil de colocar. Ok. Gustavo, vamos a hacerte unas preguntas que hay acá. Dice, si una persona tiene PCR positiva, pero es de esas personas que son eliminadores prolongados o que los hemos llamado positivos prolongados, ¿se puede vacunar? Bueno, entonces esa pregunta creo que todavía no tiene muchas respuestas. Uno, hay varios consensos de expertos, sobre todo los franceses, que están diciendo no vacunen a los que ya se infectaron hasta al menos 3 o idealmente 6 meses después de vacunarse. En nuestra segunda versión del Plan Nacional de Vacunación dice sí vacunarse, pero eso es algo que está en construcción y si tenemos escasez de biológicos podría ser una medida a considerarse. Entonces, si surge esta medida y se recomienda, hay que tener en cuenta que esa persona pues no ha cumplido los 3 meses y podría no vacunarse. Si sigue con PCR positiva, hay que ver por qué se la pidieron. Si se la pidieron porque tiene síntomas o porque iba a viajar o porque le iban a hacer algún procedimiento. Y creo que dependiendo de esa clínica que tuviera, habría que tomar la decisión. El contexto en estos casos es comentar con un experto para que evalúe. Hay puntos como la medición del CT más de 30 que le podrían decir a uno que ya no hay una infección activa, pero creo que no hay una respuesta única y específica y cada caso debe individualizarse. Bueno, también nos preguntan que cómo sería el uso de las pruebas de anticuerpos en una persona que ya se ha vacunado. Como lo manifesté en la presentación, lo ideal es no hacerse anticuerpos para postvacunales. Las pruebas que tenemos no conocemos el rendimiento real. Se habla de que lo ideal es hacer pruebas de neutralización de anticuerpos. Están hablando de anticuerpos homotípicos que usualmente no son efectivos y son los que aparecen después de la primera dosis de vacunación y anticuerpos heterotípicos que son los que aparecen con dosis adicionales de la vacunación y estos podrían ser los que realmente sirvan y eso nosotros no lo podemos medir con las pruebas que tenemos disponibles. Entonces, de allí que por ahora todas las sociedades científicas que han dado opiniones al respecto dicen no midan anticuerpos postvacunales, porque a usted le salen negativos y nadie va a decirle o nadie sabe si sí se debe vacunar o no, porque además de los anticuerpos hay otras cosas como la funcionalidad de estos y la acción de linfocitos T que puede ser relevante. Entonces, por ahora, hasta tener más evidencia, yo creo que no debemos hacer anticuerpos postvacunales. Pero bueno, hay otra insistiendo que si podemos usar IgG contra Spike o nucleocápsida para diferenciar la inmunidad vacunal de la natural. No, yo ahí no podría dar un concepto. Mi concepto es no. No sé si alguno de los otros compañeros quiera algún concepto al respecto, pero yo creo que no debemos pedir anticuerpos postvacunales. Esa es mi respuesta por ahora. Bueno, y tú dirías que el que viene con síntomas respiratorios es importante hacerles pruebas para detectar otros virus. ¿En el post-COVID nos estás preguntando o antes de vacunarse? Después de la vacunación. Después de la vacuna. O sea, ya se vacunó, pues, pero llega a urgencias claro. y está diciendo, pues yo tengo síntomas respiratorios, yo ya me vacuné. Nos habías dicho en tu presentación que es poco probable pues que después de la segunda dosis tenga COVID. Claro, pues que existe la posibilidad. Entonces, dinos como un resumen de las pruebas que tú le mandarías a esa persona. Yo creo que ahí la clínica juega un punto importante, como nos presentó Paula, si después de vacunarse se fue a un restaurante y se comió un queso que estaba contaminado y le dio una listeriosis y sigue con diarrea persistente y 5 compañeros más llegan con diarrea después de haber comido en ese restaurante, pues lo que tengo que buscar es una enfermedad transmitida por alimentos y probablemente enfocarme hacia eso. Y ahí de pronto yo no le buscaría infección por coronavirus bajo estos contextos. Si el paciente se fue a pescar después de que le dio COVID, lo picaron millones de zancudos, pues probablemente en nuestro medio y de acuerdo a la epidemiología, dengue podría ser una circunstancia a tenerse en cuenta. Yo creo que hay que individualizar la clínica, no perderla, pero si el paciente tiene cuadros o un cuadro definitorio de caso con anosmia, que es lo que más nos está ayudando a veces a tener más especificidad en el diagnóstico, pérdida del gusto, y si además hay síntomas respiratorios sugestivos, creo que debemos sí buscar coronavirus bajo estos contextos. Bueno, muchísimas gracias. Ahora pues no hay más preguntas. Hemos compartido un espacio muy interesante. Tengo que decir que esta charla
va a quedar colgada en el canal de YouTube de ASIN, el cual les invito pues de una forma muy importante a visitar. Es un canal donde quedan la mayoría, o por no decir todas, las sesiones académicas que hacemos en ASIN, y les va a orientar, les va a servir mucho allí. Hay videos muy enriquecedores. Entonces, no siendo más, nos despedimos el día de hoy. Quiero agradecer a todos nuestros panelistas. Fue una jornada muy interesante y también fortalecer nuevamente la invitación a que todos nos vacunemos y que no solamente que nos vacunemos nosotros, sino que divulguemos a la sociedad que las vacunas son buenas, son seguras y que nos van a ayudar mucho a sobrevivir a esta pandemia. Muchas gracias y feliz Doctora tarde. María Angélica, doctora, Señora. comentar que van a salir las recomendaciones de la vacunación esta tarde. Ah, perfecto. También entonces ya Sonia me está diciendo que hoy, después de un esfuerzo muy grande, los expertos de la Asociación Colombiana de Infectología, que nos encargamos de estar actualizando el consenso para el manejo y diagnóstico de COVID, hemos hecho un apartado sobre recomendaciones en vacunación que va a ser divulgado hoy en la tarde. Entonces estén atentos, va a ser un apartado muy importante que va a ayudar mucho a las decisiones de vacunación en este momento. Gustavo, ¿quería decir algo? Sí, había una pregunta para no dejarlas sin responder sobre las personas que estaban en estudios de vacunación. Sí. ¿Qué deben hacer? Lo ideal es que los estudios, viendo que ya empezamos una campaña de vacunación con vacunas efectivas, en nuestro medio lo hubieran contactado usted como participante y le hubieran sugerido qué hacer. Pero si no, usted tiene que ir a la base del estudio y preguntar, de acuerdo al consentimiento informado que firmó y al protocolo que hay que hacer. No hay un punto único para todos los estudios, porque cada estudio tiene un consentimiento aparte, pero en general lo que hemos visto en lo que ha circulado y nos han contado los colegas que han participado en estos estudios es que la mayoría están muy receptivos y dan muchas alternativas frente a lo que sucede. La respuesta es cada estudio le tiene que responder ante la situación. Sí, muchas gracias, Gustavo, por haberme recordado eso. Bueno, que estén muy bien, que pasen una feliz tarde y muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros. Hasta luego.